Cordial saludo. La ley del seno permite solucionar triángulos y es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y los senos de sus correspondientes ángulos opuestos. Se puede escribir de cualquiera de estas dos formas. Para solucionar un triángulo por la ley del seno, se debe conocer un lado y su ángulo opuesto. Cualquier lado con su ángulo opuesto. Esta es la manera de decidir por esta ley. En la primera parte dice, se conocen dos ángulos y cualquier lado. Si conocen dos ángulos, se puede hallar el tercer ángulo como la diferencia entre 180 y la suma de los dos ángulos dados. Conocemos ángulo, lado, ángulo. Ángulo B, longitud del lado A, ángulo C. Medida del ángulo C, longitud del lado B, medida del ángulo A. También si se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Por ejemplo, la longitud del lado B y del lado C, pero un ángulo opuesto a uno de esos dos lados. En este caso, el opuesto al lado B, el ángulo B. Longitud del lado C, longitud del lado A y el ángulo opuesto al lado C, ángulo C. Longitud del lado A, longitud del lado B y el opuesto al lado A, ángulo A. En este ejemplo nos piden resolver el triángulo acutángulo. Acutángulo significa que todos sus ángulos interiores son menores de 90 grados, es decir, ángulos agudos. Se dan dos ángulos. El tercero lo puedo hallar mediante la diferencia de 180 con la suma de estos dos ángulos dados y me da el ángulo para este vértice y completo la pareja para aplicar ley del seno, un ángulo con su lado opuesto. Asignamos letras a los vértices de los ángulos y su opuesto lado con letras minúsculas. Ángulo B y el lado opuesto B minúscula, ángulo C, lado opuesto C minúscula. En la tabla paso los datos. Ángulo A 45 grados, el lado opuesto A desconocido. Ángulo B 75 grados, lado B opuesto desconocido. Ángulo C desconocido y lado opuesto C 10 metros. El ángulo C lo hallamos 180 menos 45 menos 75 y esto es 60 grados. Pasando la respuesta a la tabla, observamos que tenemos una pareja de datos, que es el ángulo con su lado opuesto. De esa forma podemos iniciar la ley del seno, estableciendo la proporción. Seno de 60 es A10, como seno de 75 es AB. Al despejar B, esto es una regla de 3 simple directa, multiplicamos en diagonal, 10 por seno de 75 y B por seno de 60. El valor que está en diagonal a la incógnita queda dividiendo. B es igual 10 por seno de 75 y el valor en diagonal a B es seno de 60. Este resultado en su calculadora es 11,15. Pasamos la respuesta y establecemos la otra proporción. Seno de 60 es A10, como seno de 45 es A. Otra manera, como ya completamos una pareja de datos ángulo con su lado opuesto, también pueden hacerlo de esta otra forma. Seno de 75 grados es a 11,15, como seno de 45 es A. Tomé la primera, seno de 60 grados es A10, como seno de 45 es A. El valor que está en diagonal a la incógnita A es seno de 60 y este valor queda dividiendo. Realizamos las operaciones. 10 por seno de 45
sobre seno de 60 y esto es 8,16 metros. Y hemos solucionado el triángulo. Observen que siempre en los triángulos a ángulos mayores se oponen lados mayores. El ángulo mayor es B, 75 grados, y el lado mayor es B, 11,15. La ley del seno, viene la definición: en todo triángulo se cumple que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Solucionar este triángulo obtusángulo. Se llama obtusángulo porque tiene un ángulo entre 90 y 180 grados, es decir, un ángulo obtuso. En este triángulo observamos que ya tenemos la pareja de datos para aplicar la ley del seno, un ángulo con su lado opuesto. Asigno las letras a los vértices y a los lados. B, y asignamos B. Estas letras las pueden cambiar, pero deben tener la precaución que a la letra del vértice escríbale a su lado la misma letra pero en minúscula. Ángulo C y lado C. Ángulo A se desconoce. Lado A se desconoce. Ángulo B 102, lado B el opuesto 20 metros. Ángulo C se desconoce y lado C 15. Establezco la proporción seno de 102 es a 20, como seno de C es a 15. No puedo tomar la de A, porque en la de A hay dos incógnitas, y dos incógnitas en una ecuación no tiene solución. Seno de 102 es a 20, como seno de C es a 15. Despejamos seno de C. El valor que está en diagonal es el 20, queda dividiendo. Seno de C, 15 por seno de 102 sobre 20. Despejamos C con la función inversa del seno, que es arcoseno, del resultado que tenemos en la parte superior. Y este ángulo debe dar 47,189. Pasamos la respuesta y ahora podemos hallar el ángulo A. Si tienen dos ángulos, el tercero se puede hallar como la diferencia de 180 menos 102 y menos 47,19. Ángulo A, ahí está la diferencia, y esto es 30,81. Establecemos la proporción con la ley del seno. Seno de 102 es a 20, como seno de 30,81 es a. También, otra forma, seno de 47,19 es a 15, como seno de 30,81 es a. Tomé la primera, seno de 102 grados es a 20, como seno de 30,81 es a. Despejo a, 20 por seno de 30,81 sobre seno de 102. Y el resultado para el lado A es 10,47 metros. El ángulo mayor es el ángulo B en este caso, 102 grados. El lado mayor tiene que ser el opuesto al ángulo mayor. 20 metros es mayor que la longitud del lado A y que la longitud del lado C. Para el siguiente gráfico les piden hallar la suma de X más Z, es decir, cuánto mide esta pista. Lo primero que hay que hacer es buscar un triángulo donde tengan tres datos, y este triángulo es el que tengo señalado en esta parte en negro. Conocemos ángulo de 32 grados, ángulo de 90 grados y un lado de 18 metros. Tenemos ángulo y lado opuesto, puedo hallar por la ley del seno el valor de Z. Seno de 32 es al lado opuesto 18, como seno de 90 es a Z. Despejando Z, el seno de 32 queda en el divisor y multiplico 18 por seno de 90. El resultado para Z es 33,96. Nos falta hallar el valor de X.
Señalo el triángulo, pero para este triángulo tengo dos datos, un ángulo y un lado. Y deben tener 3, y de esos 3, mínimo debe ser un lado para que el triángulo tenga solución. Un lado con 2 ángulos, o 2 lados con un ángulo, o los 3 lados, pero nunca los 3 ángulos. Este ángulo lo podemos hallar. Este ángulo es el suplemento de 32. Este ángulo es un ángulo llano. Suma 180. Llamémoslo alfa. Alfa es 180 menos 32. Y esto es 148. Ya el triángulo tiene solución. Conocemos dos ángulos del triángulo que tengo señalado en azul. El ángulo delta lo hallamos con la diferencia de 180 menos 18 menos 148. Y ese resultado es 14 grados. Completé ángulo con su lado opuesto. Y el opuesto del ángulo delta, que es x, ya lo puedo hallar, el lado x. Seno de 18 es a su lado opuesto, a 33,96,7. Como el seno de 14 es a x. Despejo x, el valor que está en diagonal, el seno de 18 queda en el divisor, y los otros dos resultados en diagonal, ese producto queda en el numerador. El resultado para x es 26,59, por lo tanto la pista x más z mide la adición de los dos resultados 60,558.